Bienvenidos a nuestra emisión de las 7 de la noche, la hora de todos. Estas son las 3 noticias que mueven la agenda informativa. Joana. La primera, Andrea, el riesgo de un posible racionamiento de energía en el país ante los bajos niveles de los embalses. El gobierno dice que, aunque es una de las posibilidades, se están tomando todas las medidas para evitar los cortes. IDEAN asegura que en los próximos días comenzará a llover. Y la segunda, el agua también sigue en crisis. En Bogotá, el alcalde anunció sanciones a quienes la desperdicien. Ojo, porque si en la factura se pasa el consumo establecido, le van a cobrar el doble. Ya les contamos cómo aplicarán estas medidas. La tercera, Estados Unidos reactivará las sanciones a Venezuela como consecuencia de las polémicas elecciones presidenciales en ese país. Las restricciones comerciales serán para el sector de petróleo, oro y gas. Hoy en el termómetro político hablaremos del G8, el nuestro, el criollo, el grupo de congresistas de la U que le está ayudando al gobierno a sacar adelante la agenda legislativa y además, cómo están las cuentas para la apelación que busca revivir la reforma a la salud. Les tengo todos los detalles al final de la emisión. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN. La hora de todos, con Joana Amaya y Andrea Bernal. Joana, y con el paso de los días, pues esta situación de sequía en el país se agrava y justamente el nivel de los embalses pues cada vez es más bajo. Por eso ahora el riesgo de racionamiento se extendió a la energía. El gobierno activó medidas que eviten los cortes programados de luz. Las termoeléctricas están funcionando al tope y se espera que desde este miércoles comiencen a llegar las lluvias. El nivel de los embalses está en mínimos históricos, 29.78%. Si disminuye un 2% hasta 27%, según expertos, habría riesgo de desabastecimiento de energía. Hoy la Comisión de Regulación de Energía y Gas habló sobre las opciones que tiene el país en medio de este panorama. Es posible que el racionamiento es una opción, puede darse sin ninguna duda, pero no es la condición que esperemos que no resulte. El ministro de Minas, por su parte, aseguró que lloverá en estos días y que mejorará el nivel de embalses. Creemos que vamos a tener lluvias muy pronto durante esta semana, así que con el concurso de todo el país, creemos que las semanas que vienen van a ser muy importantes para superar el fenómeno del Niño. Por supuesto, en todos los escenarios siempre el racionamiento está dentro de las posibilidades, pero nosotros hoy lo que estamos viendo es que tenemos todas las condiciones para superarlo. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía. El gobierno ordenó a las termoeléctricas, plantas generadoras de energía a partir de carbón y en algunos casos de gas, trabajar a su máxima capacidad. Es muy importante porque el gobierno decía que no quería las térmicas, que no eran necesarias y hoy fueron la salvación. Los embalses de la zona oriental son los más bajos, en promedio su nivel es del 10%. Y lo decíamos ahora, el nivel de los embalses para la generación de energía en el país está en un mínimo histórico, 29.78%, Joana. En Cundinamarca, el Guavio es el embalse que tiene la menor capacidad, con apenas 6.60%. Están muy por debajo Esmeralda con 13.10% y Chuza con 14.70%. Antioquia es atendida por 10 embalses que presentan un nivel de 28.68% en promedio. Y el embalse Miraflores con 8.40% de su capacidad es el más crítico. Aunque no hay una alerta generalizada en Antioquia, los embalses como Río Grande, San Lorenzo y Miraflores se mantienen con bajos niveles. En Medellín y el Valle de Aburrá se descartan por ahora racionamientos, pero no se baja la guardia. Yo lo que estoy viendo, y según la información técnica, es que si hacemos un uso racional del agua, si entendemos que tenemos que cuidarla entre todos, pues podríamos llegar a pasar esa etapa crítica. En Santander, más de 39 metros ha bajado el nivel del embalse de Topocoro. Los sectores de turismo y pesca son los más afectados por la fuerte sequía. La hidroeléctrica, que genera energía para millones de usuarios del nororiente colombiano, se encuentra en un 16% de su nivel. Y sigue siendo preocupante el nivel de los embalses en Boyacá. En Toca, el embalse de la Copa llega al 26.4%, afectando a agricultores y pescadores. Y ese es el embalse La Salvajina, que surte a Cali. El ser humano tiene que aprender a usar bien el agua, tiene que aprender a usarla en sus sabias proporciones, porque en algún momento nos vamos a ver enfrentados a esta situación y ya tenemos aprendida esa lección para poder manejar el agua de una manera eficiente. Y actualmente opera con el 43% menos de la mitad de su nivel de capacidad.
El sector energético del país le insiste al gobierno a tomar medidas contundentes frente al consumo de energía. Dice que es necesario entregar incentivos a los ciudadanos para que no gasten tanta luz. Gremios y expertos dan recomendaciones para afrontar los posibles racionamientos de energía en el país. El tema de incentivar a los usuarios del país a que consuman menos. Ese incentivo no es solamente una campaña de ahorro, sino como hicimos en 2016, darle un beneficio económico al usuario que consuma menos. Otra medida que hemos dicho que falta que se haga es los industriales en este país tienen una capacidad de producir energía propia. Si esos excedentes de energía se pueden vender a la red, eso sumaría más o menos un 2-3% también. Otros creen que el gobierno debe tomar medidas más serias. Sería muy importante que el gobierno de manera más activa empezara a hacer pedagogía frente a la importancia del ahorro de energía en el país en un momento donde tenemos esta situación crítica. Por su parte, el gobierno anunció que desde hace días ya no se le vende más energía a Ecuador. Desde Semana Santa nosotros limitamos la exportación de energía a Ecuador. En este momento no estamos exportando energía porque tenemos toda la térmica en su máximo potencial de generación. Se espera que con este tipo de medidas se evite un racionamiento de energía en el territorio nacional. Y si la situación de la energía es difícil, Joana, la del agua es más compleja aún. En Bogotá, el racionamiento ha dejado algunas cifras que valen la pena conocer, Andrea. Miremosla si le parece. La meta de consumo es de 15 metros cúbicos por segundo, pero no se ha cumplido. Y aquí les mostramos cómo ha sido ese comportamiento en los últimos 3 días de restricciones. Ayer, 14 de abril, por ejemplo, llegamos a 16.01 metros cúbicos por segundo. Aunque representa una reducción, no es suficiente aún, Andrea. Y en cuanto a los embalses, pues estamos lejos del 20%, que esa es la meta. Ayer estaban en 15.76%. Frente a este panorama, la alcaldía anunció nuevas medidas. Una de ellas, multas hasta de 1.200.000 pesos si los sorprenden derrochando agua. Pese a los racionamientos, el consumo no baja lo suficiente. Por el contrario, los embalses que surten gran parte de la capital siguen en descenso. Nivel en este momento el sistema Chingaza es de 15,76% y la meta a la que queremos llegar en este mes de abril es llegar a 20,13% en el nivel de Chingaza. El alcalde de Bogotá hizo un llamado a la lonja de propiedad raíz y a los administradores de propiedad horizontal a realizar campañas de ahorro y limitar al máximo el uso de tanques de reserva en edificios y conjuntos residenciales. De abstenerse de utilizar agua en todas las copropiedades que tienen estas herramientas, agua potable para actividades de lavado de fachadas, lavado de andenes, balcones, parqueaderos. Anunció multas por desperdicio de agua desde 700.000 hasta 1.200.000 pesos. Las irregularidades pueden ser denunciadas a la línea 116 del acueducto. Cuando detecten cualquier tipo de falla o de situación que pueda llevar eventualmente a un despilfarro de agua. El distrito disminuirá en un 50% el lavado de áreas públicas, excepto aquellas que realmente lo requieran por temas sanitarios. Para reducir el consumo, también limitarán el lavado de los buses de Transmilenio. Ahorrar agua y platica, porque otra de las sanciones es a quienes excedan en el consumo justamente pues del agua. Van a tener que pagar más en la factura. El llamado es a tomar conciencia porque cada gota cuenta. El distrito definirá en los próximos días el cobro extra que llegará a los usuarios en Bogotá que malgasten el agua. A partir de ahora, quienes consuman más de 22 metros cúbicos al mes van a tener un cobro adicional en la tarifa. Aterrizamos esas medidas que acaba de anunciar el alcalde Carlos Fernando Galán con una realidad, la de este tanque, por ejemplo, que es de 2.000 litros de agua. Esa es su capacidad, es decir, 2 metros cúbicos. Si ustedes gastan más de 11 de estos tanques en su casa, pues serán objeto de ese cobro extra en la factura del agua. Pero ojo, porque el castigo no aplica para todos los sectores. Usuarios como inquilinatos, en los que se presta un servicio especial, por ejemplo, que tienen que ver con adultos mayores, hogares comunitarios de bienestar, entre otras cosas, según lo que está establecido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde ya revise su factura y verifica el consumo que tiene en metros cúbicos para que así tome medidas. Ahorrar agua en casa es posible. Use la lavadora con carga completa. Cada gota cuenta. Día clave en la reforma pensional. Hoy se retomó la discusión en el Congreso y ya hay cambios por el lado de los liberales tras una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro. Catherine, ahora, ¿a qué se comprometieron?
los congresistas con el gobierno y cómo va este debate. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues mire, el compromiso que hicieron los liberales es que se bajara el umbral de cotización de pensión que se propone en la reforma pensional, que sea de 3. Ellos han pedido y han dicho que ese es el consenso al que se ha llegado, que ahora sea de 2.3 salarios mínimos. Una propuesta que hay que decir que no se ha empezado a discutir aquí en el Congreso de la República, pero que ya empezó a generar algunas reacciones que no son a favor. Pues por el lado del gobierno insisten en que debería haberse sostenido por lo menos en 3 salarios mínimos, mientras que los que se oponen a este proyecto dicen que la discusión debió haberse dado por lo menos a partir de un salario mínimo máximo 1.5, como lo proponía la ponencia alternativa de la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, que hace pocos minutos se hundió. Pero esta es la propuesta que tienen los liberales y con la cual el gobierno dice pues que tiene un nuevo aire, por lo menos un nuevo aire liberal. Una de las primeras discusiones que se dio fue en torno a la ponencia alternativa presentada por la senadora Norma Hurtado. Sin embargo, la propuesta no logró las mayorías. Mientras tanto, 9 de 14 senadores liberales acordaron con el gobierno de Gustavo Petro disminuir el umbral a 2.3. Hoy tuvimos una reunión y esa reunión logramos concestar hasta 2.3 salarios. Abierta la discusión, porque lo que tienen que conocer los congresistas es que no es malo tampoco si ocasionalmente pudiera llegar a hacerse el hecho de poder seguir ayudando a las personas de 3 salarios. Porque también hay que decirlo, esos de 3 salarios no son ningunos ricos. ¿Pero funciona o no esta propuesta? Pero nos inquieta un poco porque realmente lo que buscábamos con los 3 salarios mínimos era cubrir a esa clase media, a esa clase trabajadora que se gana alrededor de 4.200.000 y que el DANE ha considerado que es una persona de clase media, no una persona rica, y a ellos se les eliminaría como tal el subsidio, que era el techo que pensábamos poner. Se ha entendido que es que el problema es el umbral. No, vea, la verdad es que esta reforma pensional no logra resolver los problemas de fondo, de cobertura, de sostenibilidad, de equidad. De hecho, generan muchos más problemas de los que solucionan. Y definitivamente el mejor escenario es que quede en 1.5. Esperemos que en la plenaria se tome una buena decisión. Entiendo que el gobierno tiene algún acuerdo para que quede en 2.3, pero creo que aún seguiría siendo deficiente para el verdadero sistema pensional que necesitamos en el país. Pero también hay que mirar que esto va para la Cámara de Representantes y allí podría volver a cambiar, allí podría volver a subir a 3 salarios tal y como el gobierno lo ha planteado desde el principio. Yo inicialmente y varios de mis compañeros estamos listos para votar negativamente esta reforma pensional. Por ahora la discusión avanza en la plenaria de Senado con la discusión de la ponencia mayoritaria. Pero miren, a esta propuesta también ya hay algunas reacciones desde los gremios. Lo ha hecho Bruce McMaster, el presidente de la ANDE, a través de su cuenta en Twitter, donde ha dicho que se equivocan los congresistas que creen que la reforma pensional se trata de negociar un número para llegar a la decisión correcta. Dice, entre otras, que le van a quitar la posibilidad a las personas, a los trabajadores, de escoger dónde pueden cotizar. Y dicen que le van a entregar al Estado el ahorro de las pensiones de los trabajadores. Por ahora esta es la información que se origina aquí desde el Congreso de la República. Avanza la discusión en este caso de la ponencia mayoritaria de esta reforma pensional y por supuesto más adelante estaremos ampliando la información de lo que pase aquí y cuál será el futuro entonces de esta reforma. Ustedes en estudio por supuesto tienen más noticias. Sí señora, gracias Catherine, muy amable. 7:14, vamos a hacer una pausa, ya regresamos con la polémica que desató la declaración del presidente Gustavo Petro sobre la constituyente en la entrevista con nuestro director José Manuel Acevedo. Hay voces de alerta frente a este tema. Seguimos con más noticias RCN y la tremenda polémica que generaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre una posible constituyente y las formas a las que se refirió el mandatario. Recordemos lo que dijo en entrevista con nuestro director José Manuel Acevedo. Presidente, esta es fácil porque se responde con un sí o con un no. ¿El presidente Gustavo Petro va a convocar una constituyente por la vía de un decreto o en el marco de una emergencia o conmoción interior? ¿Sí o no, presidente? La Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca. Es el pueblo el que se convoca el mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituyente. Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea que tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones, decide, es una redundancia, cada vez más un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional como tal, como la Constitución del 91. Respetando lo dicho por la Constitución, claro. No vía decretos. Eso está claro. Yo lo vea, pero
Así es. ¿Por qué? ¿Siente que el proceso va a tardar demasiado, presidente? O puede acelerarse mucho, hay que ver. Pero en todo caso, eso depende de la población. Claro, le reitero, no saltándose el procedimiento que dice la Constitución, no a través de una emergencia, pero es que no a través yo de una los conmoción. invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. No, pero las formas legales y constitucionales son importantes, Son muy presidente, en un Estado de importantes, Derecho. pero sin contenido no hay formas. Entonces, ¿cuál es el contenido? Sí. La decisión de un pueblo. Y que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto de un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie. Pues en el Congreso escuchamos las voces de distintos partidos políticos. Sectores piden respetar la Constitución y los caminos establecidos para una constituyente. Hubo división en el Congreso por las declaraciones del presidente Petro sobre la forma de convocar una constituyente. Sectores de la oposición aseguraron que deben ser respetadas las instituciones. Es increíble que el presidente diga que las formas no importan. La forma de modificar la Constitución o de convocar una asamblea constituyente está establecida en la Constitución. No, despreciar las formas es despreciar la Constitución. Eso es un procedimiento absolutamente reglado dentro del Congreso de la República. Desde el pacto histórico hubo apoyo para que sea la gente la que decida sobre los temas del país. Debe iniciarse en los ciudadanos de este país, que son los dueños, como dice la Constitución política, del poder. Este proceso constituyente va a educar mucho a la ciudadanía, va a generar condiciones para que los partidos políticos atiendan ese clamor de cambio. Otros sectores recordaron que una posible constituyente deberá pasar por el Congreso. Es un globo, es en realidad una campaña electoral en favor del pacto histórico. Por ahora, al legislativo no ha llegado una iniciativa sobre la constituyente. El expresidente Álvaro Uribe aseguró que un proceso de constituyente está rigurosamente reglamentado en la Constitución y que inventar cualquier mecanismo diferente sería un claro golpe de Estado. La convocatoria de la Asamblea Constituyente, el plebiscito, el referendo, la consulta, todo eso está rigurosamente reglamentado en la Constitución. No puede el presidente Petro inventarse un mecanismo diferente para convocar una asamblea constituyente. Eso sería un claro golpe de Estado. Y frente a esta polémica, pues queremos conocer su opinión. Solo debe escanear el código QR que aparece ahí en su pantalla y responder, ahí lo tiene. Es más importante el contenido que la forma de una constituyente, como lo dice el presidente Gustavo Petro, sí o no. Y los resultados, ya saben, esta noche a las 11:30 en nuestra última emisión. Y gracias por continuar con Noticias RCN. A los 91 años, Joana, murió en Bogotá el cardenal Pedro Rubiano Sáenz. Estuvo al servicio del apostolado por más de 60 años. Fue presidente de la Conferencia Episcopal por cerca de una década y participó en el cónclave que eligió al Papa Benedicto XVI. Arzobispo emérito de Bogotá, dedicó cerca de 68 años al apostolado en la Iglesia Católica. Inició una amplia y destacada misión vocacional y de servicio social. Fundó el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá, que ha servido de inspiración y de apoyo para otros bancos de alimentos del país. Se desempeñó durante 3 periodos como presidente de la Conferencia Episcopal. Fue quien acuñó la palabra elefante para referirse al proceso 8000. Por el influjo del narcotráfico, se ha oscurecido la conciencia moral de muchos colombianos. De manera insistente tendió puentes para poner fin al conflicto armado en Colombia, lo que derivó en la necesidad de crear la Comisión de Conciliación Nacional. Voglio nominare nuovi cardinali. Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, arcivescovo di Bogotá, en Colombia. Con estas palabras, el Papa Juan Pablo II anunció al mundo la ordenación de Monseñor Rubiano como nuevo cardenal, participando como pocos en el cónclave purpurado que eligió a Benedicto XVI en 2005. Desde mañana el féretro estará en cámara ardiente en el Seminario Mayor de San José en Bogotá. Las honras fúnebres serán el miércoles en la Catedral Primada de Colombia. Pase en su tumba. Otros temas: Estados Unidos no renovará la licencia que alivió las sanciones a los sectores del petróleo y del gas de Venezuela. Así lo aseguró hoy un portavoz del Departamento de Estado, quien explicó que se debe a falta de avances por parte del régimen de Maduro para unas elecciones libres y justas. Sin embargo, reiteró que si hay compromisos, pues volverán a aliviarlas.
En plena campaña presidencial comenzó formalmente el primer juicio criminal en la historia de los Estados Unidos contra un expresidente. Con la selección del jurado despegó el proceso contra Donald Trump. En plena campaña presidencial arrancó el juicio criminal contra Donald Trump, el primero en la historia de Estados Unidos contra un expresidente. La selección de jurado comenzó esta mañana, pero la mayoría de los candidatos convocados fueron descartados por el juez colombiano Juan Merchan, luego de que expresaron un sesgo político u otras razones que les impedían ofrecer un veredicto justo. Al salir del Tribunal Penal de Manhattan, Donald Trump, quien se declara inocente, calificó de asalto a Estados Unidos el proceso en su contra. Es un juicio por estafa, es una casa de brujas política y no vamos a tener un juicio justo. El republicano es juzgado por ocultar un pago de $130,000 a una exactriz para comprar su silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial, lo que podría acarrearle una condena de hasta 4 años de cárcel o una multa económica. Se espera que todo el proceso penal se extienda hasta mayo. Volvemos ahora a Colombia, un recorrido por las regiones con nuestros corresponsales. Luego de 3 días se levantó el bloqueo en la Panamericana que tenía atrapados a miles de viajeros y conductores. Los damnificados de Rosas Cauca exigían su reubicación luego de 15 meses de la emergencia que destruyó sus viviendas. Lograron un acuerdo con la Unidad de Gestión del Riesgo que revisarán el próximo 30 de mayo. 2 capturados dejan la ofensiva contra la extorsión en Barranquilla. Uno de ellos es señalado de repartir los panfletos amenazantes y otro, según las autoridades, era el encargado de prenderle fuego a los establecimientos comerciales. El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe informó que debido a un sistema de alta y baja presión se están generando fuertes vientos y aumento en el oleaje en el Mar Caribe, afectando directamente a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, San Andrés, Coveñas y Turbo. Los incendios forestales afectan la calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá. Más de la mitad de las estaciones de monitoreo están en color naranja, lo que supone algún tipo de riesgo para adultos mayores, embarazadas, menores de 5 años y personas con enfermedades respiratorias o del corazón. Por eso, una de las recomendaciones es usar el sistema Metro. Imponente imagen aérea del buque Gloria mientras permanece atracado en el puerto de Lisboa, en Portugal. Hacemos contacto a esta hora con nuestros compañeros quienes disfrutan de tierra firme en el segundo puerto de la travesía, el azul que nos une. Esteban, hola, buenas noches en Portugal. ¿Qué tal? Buenas noches, los saludo desde el puerto Cais da Rocha. Hoy ha sido el primer día completo del buque Escuela Gloria aquí en este punto, en Lisboa, en Portugal. Cientos de colombianos ya han llegado a conocer el embajador flotante, a acercarse a su tierra, a esa tierra que en algún momento dejaron. Pero también el buque Escuela Gloria hoy se ha convertido en un lugar de honores, especialmente para la Armada de Portugal, una de las más antiguas de Europa. Y también los invitados especiales han ingresado al embajador de Colombia en los mares del mundo a ver todas esas muestras culturales, actos folclóricos preparados por los alumnos y la tripulación de Gloria y ensayados incluso en alta mar. Mañana la jornada se abrirá a las 8:30 de la mañana, hora local en Portugal, y se extenderá las visitas hasta las 10 de la noche. Mañana será el último día para hacerlo en jornada continua, porque el miércoles recordemos que las visitas estarán abiertas solo hasta el mediodía para luego hacer nuestra maniobra de zarpe. Todo lo que pase en el buque Escuela Gloria se los vamos a tener, se los vamos a llevar, los detalles en Noticias RCN, con esta imagen nocturna panorámica del buque Escuela Gloria. Los dejo por el día de hoy. Es toda la información. Buen viento y buena mar.
Michelle. ¡Oído, pueblo, que me voy para Europa! Hola, ¿qué tal, televidentes? Linda noche para ustedes. Además, iniciamos con esas imágenes que es la historia que nos mantiene ahí conectadísimos, pegados a la pantalla. Y es Rigo, que hoy llega a su final. Precisamente nuestra directora de entretenimiento de RCN, Luz Ángela Tobón, habló con el deportista Rigoberto Urán, quien también se despide de esta gran producción que nos permitió conocer a fondo la verdad y la vida del hijo de Urán. Rigoberto Urán, el toro de Urrao, el hijo de doña Araceli, don Rigoberto de Jesús, el del caldo de remolacha con hueso, avanza solo hacia la meta. Yo lo que tengo es agradecimiento porque la gente realmente pues, se la gozó, la disfrutó, aprendió, dejamos algo bonito en los niños. Yo creo que el resultado final es demasiado grande. ¿En algún momento pensaste que tu vida era así, de novela? Tiene todo para hacer una novela. Cuando la gente se conecta a Rigo y ve pues, todo este drama que hay detrás de las dificultades que tuvo en Urrao, una casa hipotecara, sin dinero muchas veces, pero con una ilusión muy grande. Entonces, yo creo que conecta con la gente, conecta con el pueblo, porque realmente si nosotros vamos a mirar, ¿sabes qué? Historias como la mía, yo creo que hay muchas. ¿Quedaste feliz con esa interpretación de Juan Pablo Rego? ¿Te lo imaginaste así? Lo hice demasiado bien, que cuando, por ejemplo, yo estaba aquí viendo algunos capítulos, porque ya llevo varios tiempo acá en Europa, tanto Michelle y yo cuando veíamos los personajes decíamos, es que son igualitos, o sea, es increíble. Y bueno, todos los otros, realmente nosotros, especialmente pues mi familia, mi equipo le cogió mucho cariño pues a todos los actores, al tío Lucho, a Berenice. Tu movimiento en redes sociales fue fundamental porque pues quien no sabía que había una historia de Rigo al aire se dio cuenta con tus publicaciones. Queríamos que supieran todo de Rigo y que se inspiraran, que trabajaran. Entonces estuve muy conectado a la historia, he encontrado algunas fotos por ahí que tenía guardaditas, entonces las he estado también compartiendo porque miren esto pasó, así éramos. Estamos en Guayabados un poquito porque se nos acaba. Bueno, para ti, ¿qué significa pues que hoy llegue a su final esta historia? Sí, da guayabo también un poquito, pero para el guayabo aguardiente. Eso es la mejor solución. Si no tiene guayabo, aguardiente con Lucho, a beber. Eso no hay otra solución. Todo tiene su final, pero es un final lindo, un final que quedamos todos contentos. Mucha gente me ha estado preguntando, pero bueno, es que todavía faltan muchos años más y queremos saber de Rigo, ¿qué va a pasar? Viene segunda temporada. Yo le digo, pero ¿qué segunda temporada, marica? Le contamos 100 capítulos, ¿qué más quieren? Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos con el G8. Y no me refiero al grupo de países poderosos que definen estrategias geopolíticas y económicas, sino al G8 criollo, el colombiano. Aunque también definen estrategias. Atentos, porque así se hace llamar la unión de varios senadores del partido de la U que le están ayudando al gobierno a alinear fuerzas para poder sacar adelante las reformas. Aseguran que tienen diálogo directo con el presidente Petro y los ministros por encima de los codirectores Alex Vega y Clara Luz Roldán, cuyas directrices nos dicen todavía no cuajan. Pero, ¿quiénes están en ese G8? El líder es el senador gobiernista Antonio Correa. También están Julio Elías Chagui, José David Name, Johnny Besaile, José Alfredo Géneco y Juan Carlos Garcés. Ellos también cuentan al senador Juan Felipe Lemus, aunque Lemus dice que está ahí para establecer canales de diálogo porque todos realmente lo alinean en el bloque antigobiernista de la U, en el que también están Norma Hurtado y Alfredo de Luque. Y así, en dos almuerzos, el que tuvo la semana pasada el ministro del Interior con congresistas liberales y el de hoy del presidente, y una cena, la que tuvo el presidente con el partido de la U la semana pasada, el gobierno ha ido moviendo fichas para abrirle el camino a su agenda. Pero ¿quiénes son con los que definitivamente no cuentan? Además de esos tres de la U que ya les mencionaba, entre los liberales están los senadores Miguel Ángel Pinto, Juan Pablo Gallo y Mauricio Gómez Amín, a los que ni siquiera invitaron hoy a Palacio.
Pero ¿qué tanto influirán esas movidas en la intención del gobierno de revivir la reforma a la salud vía apelación? Acá les tenemos otras cuentas. Quienes a la fija piden mantener el archivo de la reforma son los senadores Germán Blanco, conservador de la Comisión Primera, Lidio García, liberal de la Comisión Segunda, quien aunque fue invitado al almuerzo de hoy con el presidente, no fue, Efraín Cepeda, conservador de la Comisión Tercera, y Juan Felipe Lemos, de la U, de la Comisión Cuarta. Quienes pedirían el desarchivo serían Marta Peralta, del Pacto Histórico, de la Comisión Séptima, y Gustavo Moreno, verde, de la Comisión Sexta. Y el senador Jaime Durán, liberal de la Quinta, nos dicen que no ha manifestado una postura tan clara. Así las cosas, esa apelación no prosperaría. Y cerramos con detalles de la visita del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a Colombia. Es la visita. Viene con una comisión de 73 funcionarios, entre esos 13 ministros. El miércoles sobre las 10 de la mañana será la reunión con el presidente Gustavo Petro y ojo porque conocimos en primicia los temas del diálogo bilateral. Por supuesto está todo lo relacionado con Venezuela, las elecciones y la disputa por la región del Esequibo. Y ojo, porque hay varios puntos en temas de defensa, entre esos la disposición de Brasil de suplir la demanda en seguridad y armamento de Colombia tras la decisión del presidente Petro de frenar la compra de armas a Israel y una propuesta para reemplazar la flota de aviones Kafir. Y ñapa, porque en medio de la coyuntura también se hablará del proyecto de una interconexión eléctrica para las Américas. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Maritza, y nos despedimos. Hasta aquí nuestra emisión de las 7 de la noche. Muchas gracias por haber estado con nosotras. Bueno, ¿ya sabe qué llega? Sí, El gran final de Rigo, la casa de los famosos, 3 Caínes y la última emisión de Noticias RCN, ahí conectados con un canal RCN. Buenas noches. Chao.